Queridos amigos y hermanos de Vida 104.1 FM, es un gusto saludarles en esta tarde del domingo. Feliz semana para todos ustedes. Bienvenidos a tu programa Dilo al Mundo, el espacio donde al estudiar la palabra del Señor, estudiar los eventos proféticos, podemos definitivamente entender y comprender que el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor es ya, es real y es verdadero. Como tal, debemos estar preparados, debemos estar apercibidos, y no solamente eso, también debemos decirle al mundo que perece: prepárate porque el Rey Eterno vuelve en las nubes de los cielos. Es un mensaje solemne que dar, es un mensaje solemne que compartir. Por eso recuerde nuestra cita de todos los domingos en la tarde, encontrarnos aquí en Vida 104.1 FM para entonces prepararnos al estudiar la palabra del Señor, y luego entonces al estar llenos de la palabra de nuestro Dios, poder decirle a nuestro vecino, a nuestro familiar, a nuestro amigo, al mundo entero: Cristo viene. Vamos a orar para iniciar entonces con nuestro estudio en este momento. Querido Señor, agradecidos estamos a ti, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Señor Eterno, pedimos tu bendición en este momento, y al estudiar tu palabra, pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados, te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, si definitivamente vamos a anunciar un mensaje, tenemos que anunciar entonces es el mensaje del Evangelio Eterno. El mensaje del Evangelio Eterno, recuerde, es ese que habla no solamente del amor de Cristo, no solamente de la salvación en Cristo Jesús, no solamente de la redención en nuestro Salvador, sino también ese mensaje solemne que nos invita a estar preparados. Así que, mis queridos hermanos, antes de desglosar y comenzar a partir esos textos para entender lo que es el Evangelio Eterno, vamos a dejar en claro algunas cosas muy importantes. Para estudiar el Evangelio Eterno nos vamos a basar en el mensaje de los tres ángeles, pero vamos a dar algunas verdades o algunos puntos que necesitamos comprender y entender para luego compartir. Y la primera lección en cuanto al mensaje de los tres ángeles es que esta es una verdad solemne dada por el Señor que muestra y revela el contexto del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Es decir, cuando usted estudia el mensaje de los tres ángeles y usted comienza a entenderlo y usted comienza a predicarlo también y a compartirlo con otros, y lo entendemos con la ayuda del Espíritu Santo, llega un momento en que vamos a decir: estamos ya en el tiempo en el que el Señor anunció, y tenemos que estar preparados. ¿Preparados para qué? Preparados para la segunda venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ubiquémonos en Apocalipsis 14, versículo 6 al versículo 12. Vamos a ir desglosándolo por partes. Dice allí el primer texto, Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo número 12. de Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 3 ángeles volando en medio del cielo, 3 ángeles enviados por Dios, 3 ángeles con un mensaje solemne, 3 ángeles con 3 mensajes que son claros y distintivos. Lo primero que tenemos que entender es que la palabra griega ángel significa mensajero. Entonces, no hemos de esperar que ángeles literales vuelen por en medio del cielo proclamando los mensajes. Si Dios quisiera, lo haría así. Pero más bien el Señor ha dispuesto que los ángeles ayudan a los seres humanos, a usted y a mí, a proclamar los mensajes en todo el mundo. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis 14 del 1 al 4, que tiene el contexto interesante en cuanto a se presenta lo que es el mensaje del Apocalipsis, el mensaje del Evangelio eterno, podemos nosotros ver cómo el Padre le da el mensaje a Jesús, Jesús se lo da al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo da al ángel y el ángel se lo da a Juan. Y Juan lo envía a las 7 iglesias y las iglesias deben proclamarlo al mundo. Usted dice, ¿dónde dice eso? Bueno, mire, vamos a leer Apocalipsis capítulo número 1, versículos 1 al 4. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. Pero fíjense que se revela a través del Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo revela la verdad. Y el ángel entonces se lo envía a Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y no queda allí. Juan entonces se lo envía a las 7 iglesias, hablando del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ese mensaje debemos de conocerlo. ¿Para qué? Para poder presentarlo, para poder decirlo al mundo. Un detalle muy interesante que debemos nosotros tener presente, un detalle muy interesante es que Dios no le ha encomendado a los ángeles la tarea de predicar el evangelio a los seres humanos. Vea lo que dice Mateo 28, 18 al 20, creo que es un texto muy conocido por todos nosotros. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Quiénes van a enseñar? Los discípulos que Jesús envió, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos, capítulo número 1, el verso 8 nos dice, pero recibiréis poder. Vean las palabras de Jesús dirigiéndose a los discípulos, dirigiéndose a todos los que estaban allí en el aposento alto, dirigiéndose a todos aquellos que en ese contexto creían en Él, estaban viendo que estaba a punto de partir, pero Él les iba a dejar un gran don, que era el Espíritu Santo. Entonces les dice, pero recibiréis poder y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y así en otros pasajes usted puede ver entonces cómo a veces a los seres humanos se les refiere como ángeles, ¿no? Que pueden llevar el mensaje al mundo. Ejemplo, se lo voy a dejar para que usted lo revise. Filipenses 2:25 habla de Epafrodito, que definitivamente se había convertido en una ayuda, en la causa del evangelio de nuestro Señor, cumpliendo todas esas labores que Pablo le encomendaba, ¿no? A través de la obra que tenía que hacer, a través del cumplimiento de la palabra de nuestro Señor, de ir a anunciar el mensaje. Dice allí lo siguiente, Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador,
y compañero de milicia, vuestro mensajero. Interesante. Y ministrador de mis necesidades. Ese mensajero era ese ángel que enviaba, ¿no?, allí para predicar, para anunciar, para llevar adelante esa tarea. Juan el Bautista, Mateo 11:10, los mensajeros enviados a Juan, Lucas 7:24, todos eran mensajeros. El apóstol Pablo, un mensajero a los gentiles. Entonces, fíjense cómo, aun cuando Dios les ha encomendado la predicación del evangelio a los seres humanos, los ángeles pues también ayudan a cumplir esa tarea. Vamos a ver un ejemplo muy interesante. Vamos al libro de Hechos y vamos a buscar el versículo número 8. Hechos 8, y vamos a leer el texto 26. Dice lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Por qué? Porque ahí se iba a encontrar con el etíope. Y el etíope, el eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, estaba allí, ¿no?, sentado leyendo al profeta Isaías. Y Felipe, entonces el Espíritu Santo se le acerca ahora y le dice a Felipe, acércate junto a ese carro. Y ahí tienen ese encuentro maravilloso. Y al final el hombre acepta a Cristo Jesús y termina bautizándose. Y luego entonces, después que se cumple esa labor, el Espíritu se lleva a Felipe y lo arrebató. Y el eunuco no le vio jamás. Imagínense la experiencia de este hombre, pero vea cómo un ángel intervino aquí también, ¿no?, para decirle, mira, Felipe, hay que predicar. Yo no sé cuántas veces quizás un ángel de Dios ha llegado a nuestras vidas y nos ha sacudido, nos ha tocado la puerta, nos ha sacudido nuestra vida para decirnos, quizás de una manera muy interesante, oye, hay una persona que necesita conocer del mensaje, o me gustaría conocer del mensaje, o la familia tal necesita oración. Y nosotros hemos cumplido la labor, hemos ido a llevar ese mensaje, hemos cumplido la labor de decirlo al mundo. Creo que es para reflexionar. Otra verdad interesante, mis queridos hermanos, en cuanto al contexto del mensaje de los tres ángeles, es que los tres ángeles vuelan en medio del cielo. ¿Qué significa eso? Significa que el mensaje es de origen celestial. Mensaje de origen celestial. En contraste con el enemigo. El enemigo está en el abismo. Y fíjense que sus secuaces, vamos a utilizar ese término, o sus representantes salen del mar. Apocalipsis 13:1, y de la tierra, Apocalipsis 13:1. En cambio, el mensaje angelical viene del cielo. Interesante. Viene del cielo. Entonces vea el contraste. El mensaje verdadero que hay que predicar, que hay que decir, es el que está plasmado en la palabra del Señor. Pero para que eso se pueda hacer, usted, su corazón debe de estar cimentado en su palabra. Cada día estudiando. Si queremos ser heraldos de la verdad, cada día estudiando la palabra del Señor. Santiago 3, versículos 15 al 17. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, hablando de la sabiduría que viene de abajo, la terrenal, la humana, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Interesante. Entonces, cuando dice allí, los tres ángeles vuelan en medio del cielo, significa que es de origen celestial. Hoy en día a los hombres les gusta mucho el leer, el llenarse de filosofías y de sabiduría humana. Hoy en día, en lugar de estudiar la inspiración, en lugar de estudiar la palabra del Señor, en lugar de centrarnos en lo que Dios ha revelado, pues usted ve cómo las personas les gusta leer algunos libros, algunos comentarios que distorsionan la palabra del Señor. Y creo, mi querido hermano, que si nosotros queremos entonces presentar al mundo el mensaje solemne, necesitamos permitir que esa verdad que viene de lo alto pueda llenar por completo nuestra vida. Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel, fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ese es el mensaje.
el mensaje solemne de Cristo, presentándolo al mundo. Vamos a estudiar luego en otro momento el contexto de Apocalipsis 10, pero la pregunta es, ¿quién me está guiando para llevar el mensaje que hay que decirle al mundo hoy? Apocalipsis 18, versículo número 1, también en este contexto que estamos estudiando en cuanto al mensaje que viene de lo alto, dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo. Fíjense que todos los mensajes de Dios descienden del cielo, vienen del trono, ¿con qué? Con gran poder. Y este mensaje de Apocalipsis 18:1 va a alumbrar la tierra con su gloria y va a reforzar el mensaje de los tres ángeles, sobre todo el mensaje del tercer ángel. Aquí está implícito lo que tiene que ver con el último pregón. Ese es otro tema de estudio que vamos a tener para poder entonces nosotros prepararnos también para anunciarle al mundo, Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante. El trono de Dios está en el norte. ¿Lo sabía usted? Vamos a leerlo, vamos a corroborarlo con la Biblia. Vamos a buscar el Salmo 48. Salmo 48. Mire lo que dice allí la palabra de nuestro Señor. Y vamos a leer entonces los versículos del Salmo 48, versículos 1 y 2. Salmo 48, versículos 1 y 2 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Interesante. Y cuando usted lee Isaías 14, versículos 12-14, allí, en el contexto hablando del enemigo, dice que subiré a lo alto al cielo, me sentaré a los lados del norte. Y allí es donde habita el Señor, el norte. Ahora, en contraste, pues Satanás habita al sur, que es lo que tiene que ver con lo bajo, con lo caído. El norte, ¿sabía usted? Es el lugar a donde el sol brilla en su mayor intensidad, y el sur es el lugar donde imperan las tinieblas más tenebrosas. Ahora, este detalle lo destaco porque definitivamente en la simbología bíblica está destacando un punto interesante. Todo lo que viene de lo alto, todo lo que viene del Señor es definitivamente grande, maravilloso y nos capacita, nos llena y nos complementa todo lo que tiene que ver con nuestro conocimiento de la palabra del Señor y además con la palabra de Dios. Otra verdad importante que debemos de conocer antes de desglosar todo el mensaje del Evangelio eterno, fíjense que los ángeles lo anuncian con gran voz. Es la manera como se anuncia el mensaje, con gran voz. Los ángeles anuncian este mensaje y también lo hacen con poder y autoridad. Ahora, a gran voz no significa que estén gritando. No, a gran voz no significa que estén gritando. A gran voz significa que se habla con dureza, con certeza, con firmeza. Ese es el mensaje que se tiene que dar al mundo. El mensaje del Señor, cuando se habla lleno del Espíritu Santo, se habla con poder. Ahora, en el griego, la expresión a gran voz viene de dos palabras griegas, megas y phon. Y allí viene la palabra nuestra que se llama megáfono. Es decir, el mensaje se debe proclamar con volumen de voz, con volumen de voz. Entonces, los que proclaman los mensajes no hablan con titubeos, no tienen dudas, no tienen temor al que van a decir, no le ponen allí como que tapan la trompeta porque qué van a pensar las personas, la trompeta de la voz que Dios les ha dado, sino que proclaman sus mensajes de una forma clara, diáfana y poderosa. Un mensaje que sacude, un mensaje que toca las fibras, un mensaje solemne. ¿Por qué? Porque viene de parte del Señor, viene de parte del Dios Todopoderoso. Otra verdad interesante que debemos de tener también presente en este contexto es que los ángeles vuelan con rapidez. Vamos a recordarlo una vez más. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz, fíjense ustedes, vi volar por en medio, y luego dice, y otro ángel le seguía, y otro ángel le siguió. Vuelan de manera rápida.
Ahora, ¿qué significa esto? Que vuelan con suma rapidez. Vamos al libro de Ezequiel. Vamos a leer los versículos del capítulo 1, vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice allí lo siguiente, Ezequiel 1, 13 al 14. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de los carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendido que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago. Fíjense cómo los ángeles en esta visión se mueven a la velocidad de relámpago, cumpliendo la labor que Dios les ordena, actuando en función de la voluntad del Señor. Van y vienen rápidamente, cumpliendo la tarea. Y nosotros podemos ver que en Daniel 9, cuando Daniel estaba pidiendo sabiduría al Señor para comprender la profecía de los 2300 días, cuando Daniel comenzó a orar, ya Gabriel venía en camino con la contestación y llegó antes de que Daniel terminara de orar. Interesante, cumpliendo la misión con rapidez, entendiendo que el derramar el tiempo y derrochar el tiempo no es bueno. Y los hijos de Dios, los hijos del Señor hoy, que queremos anunciar el mensaje al mundo, que queremos decirle al mundo, Cristo vuelve, prepárate, debemos hacerlo entendiendo la premura del tiempo. No hay tiempo que perder, mi querido hermano, no hay tiempo que derrochar. Hoy necesitamos anunciar este mensaje solemne. Muchos necesitan conocerlo para que entonces entren en esa experiencia de salvación. Este mensaje, otra verdad interesante, también debe de proclamarse a todo el mundo. Debe de proclamarse a todo el mundo. Dice allí el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense que no dice allí para proclamarlo a una ciudad específica, a una nación específica, no, para proclamarlo a todos los moradores de la tierra, es decir, a todo el mundo. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que debemos anunciar que ese mensaje debe de ser anunciado a todo el mundo, pues significa que los mensajes del Señor, el mensaje del Señor debe de extenderse a todo rincón del planeta, en todas las naciones y en todos los idiomas. Este mensaje no solamente en ese contexto que Juan escribe primero, no era solamente para los judíos, no era solamente para los judíos después que Jesús fue llevado al cielo, sino para toda la raza humana. Era una proclamación global de los mensajes que el Señor quería que el mundo conociese y quiere que el mundo conozca. Es una misión global para todos, que es el proclamar el mensaje de salvación. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Marcos 16, versículos 15 al 16, y les dijo, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El propósito de los mensajes de los tres ángeles es llamar entonces a los habitantes de la tierra a aliarse con Dios y al mismo tiempo a contrarrestar los mensajes de los tres ángeles falsos que procuran no reunir al mundo en alianza con Satanás. Y usted dice, entonces también hay un mensaje de los tres ángeles falsos. Sí, mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a ubicarnos en el capítulo número 16. Y allí entonces vamos a ver nosotros cómo también existe un mensaje de tres, en este caso, espíritus falsos, que quiere contrarrestar el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 16, versículo número 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día, el gran día del Dios Todopoderoso. Y ahí se está hablando acerca de cómo Satanás en el contexto final
también levanta su obra de engaño, va a los reyes de la tierra para engañar. Ahora entiende usted la necesidad grande que tenemos nosotros como siervos del Señor de decirle al mundo, prepárate. Hay que decirlo al mundo, apreciado hermano. Hay que predicar el mensaje de salvación. Hay que llenarnos del amor del Espíritu Santo. Hay que llenarnos del poder del Espíritu Santo. Hay que ser siervos entregados al Señor, dispuestos a ser usados por Cristo Jesús para anunciarle al mundo que el Rey Eterno vuelve por segunda vez. Ahora, fíjese que hay un pueblo verdadero, hay un remanente fiel que lucha, que persevera, que siempre está dispuesto a presentar el mensaje de salvación. Pero también hay iglesias falsas, iglesias que dan el mensaje falso de la falsa doctrina que da la ramera, descrita en el libro de Apocalipsis. Y esto lo presentan también entonces a toda nación, tribu y lengua. Y entonces vemos que se levantan dos bandos, los que adoran a Dios conforme a su santa y divina voluntad, y aquellos que rechazan el mensaje de salvación. Pero también está el pueblo verdadero, el que se levanta para presentar el mensaje eterno. Entonces, los tres ángeles de Apocalipsis 14 le dan al mundo un jugo de uva sin fermentar. ¿Con qué fin? Con el fin de aliarlos con el Señor. Mientras el pueblo falso, la iglesia falsa, los que presentan el mensaje falso de los tres ángeles falsos, le dan una falsa doctrina, un vino fermentado, y engañan a todo aquel que lo recibe. Creo que es una razón muy poderosa para entonces nosotros prepararnos para decir las cosas y presentar las cosas y predicar el evangelio conforme a la voluntad del Señor. Luego tenemos otra verdad interesantísima también, la verdad número 6. Los mensajes de los tres ángeles se deben proclamar en su orden. Fíjense que vuela primero un ángel, un segundo ángel y un tercer ángel. Es decir, los mensajes son secuenciales y acumulativos. Y solo se pueden comprender si se proclaman uno después del otro. Interesante detalle. El primer ángel que proclama las buenas nuevas del Evangelio eterno y manda con tres imperativos a los moradores de la tierra a temer a Dios, a darle gloria y a adorarlo. El segundo ángel proclama la caída de Babilonia por haber rechazado el mensaje del primer ángel y llama a los fieles de Dios a salir de ella. El tercer mensaje advierte de las terribles consecuencias que sufrirán los que decidan quedarse en Babilonia. Entonces, si una persona rechaza el mensaje del primer ángel, a mí no me parece que hay que adorar a Dios. A mí me parece que la ley quedó abolida. Yo no acepto el sábado, pues sencillamente va a rechazar también el mensaje del segundo. Va a decir, no, pero Babilonia no es así, ya Babilonia pasó. Eso de engaño espiritual no. Cada quien tiene derecho a conocer lo que mejor le parezca y al final termina recibiendo las consecuencias de vivir engañado y separarse de la gracia del Señor. Por otro lado, si alguien acepta el mensaje del primer ángel, hay que temer al Señor, hay que obedecer sus mandamientos, hay que darle verdadera adoración al Señor, hay que darle gloria al Señor, hay que permitir que el Espíritu Santo transforme mi vida. El engaño cae de él, cae Babilonia, vive en la verdad del Señor y por lo tanto jamás recibirá la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque está en la verdad presente. Está en la verdad del Dios eterno. Está siendo sellado para salvación. Y va a aceptar entonces los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Y luego tenemos que los mensajes son el llamado final de Dios al mundo antes del cierre de gracia y la segunda venida de Cristo. Voy a detenerme allí. Luego en nuestro próximo encuentro vamos a desglosar las verdades que faltan, porque me faltan todavía 4 verdades con respecto a este solemne mensaje que hay que decirle al mundo. Hasta aquí, mi querido hermano, es el estudio de hoy, pero creo que de manera maravillosa y llena de amor, el Señor nos ha dicho: prepárate, hijo. Quiero que seas un siervo para gloria y honra de mi nombre. Quiero que te prepares lleno de la verdad presente, lleno de la verdad del Evangelio eterno, permitiendo que sea real y plena en nuestros corazones para al estar capacitados por el Espíritu Santo, autorizados por el Señor, decirle al mundo: el Rey Eterno vuelve en las nubes de los cielos. Será hasta nuestro próximo encuentro, el próximo domingo, aquí en Vida 104.1 FM. Dios te bendiga.